Cordial saludo. A continuación se va a socializar la propuesta para el mejoramiento de la comprensión lectora mediante el uso de recursos educativos digitales en la institución educativa Antonio Lenis, Sucre, Colombia. El grupo de trabajo está conformado por Carlos Andrés Hurtado, José Antonio Zavala y quien les habla, Jennifer Adriana Valencia. Nuestro director de trabajo de grado, Magíster Juan Carlos Vergara. La institución educativa Antonio Lenis del municipio de Sincelejo, Sucre, es un establecimiento oficial que ofrece el servicio educativo en la jornada matinal y vespertina en 3 sedes educativas: preescolar y básica primaria, Carrenales y Mercedes Ábrego; básica secundaria y media, sede principal. Los estudiantes provienen de los estratos 1, 2 y 3 de la ciudad y sus alrededores. Los estudiantes de grado sexto son niños y niñas cuyas edades oscilan entre los 11 y 12 años. Planteamiento del problema. Los resultados de la prueba Saber de quinto de lenguaje aplicada en el año 2017 muestra que el 16% de los estudiantes se mantuvo en el nivel de insuficiencia y el 45% en mínimo en procesos de competencia lectora. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se aplicó a los estudiantes una prueba diagnóstica institucional a través de la empresa Los Tres Editores. Las dificultades encontradas fueron el componente sintáctico y la competencia comunicativa lectora. Las estrategias metodológicas durante la práctica de aula están limitadas solo al uso del material físico como libros, revistas y fotocopias de guías. La institución cuenta con recursos económicos limitados para su funcionamiento y adquisición de equipos y material tecnológico. También es importante señalar que las dificultades se deben a la poca motivación para fomentar los hábitos de lectura, falta de vocabulario amplio para entender las lecturas. Los estudiantes leen de forma mecánica sin identificar las ideas principales del texto. Falta de una planificación estructurada del plan lector que fomente la lectura fuera del aula. Las prácticas educativas en el aula no incluyen el uso de materiales audiovisuales y físicos. No se cuenta con los espacios físicos adecuados para propiciar ambientes que inviten a la lectura comprensiva. Teniendo en cuenta lo anterior, se hace la formulación del problema. ¿Cuáles estrategias permiten el mejoramiento de la comprensión lectora mediante el uso de recursos educativos digitales en los estudiantes de la institución educativa Antonio Lenis, Sucre, Colombia? A continuación se establecen un conjunto de estudios que se realizaron con anterioridad al proyecto de investigación. Cuesta, Asprilla y Angulo FAPSET 2022 concluyen que para lograr el acceso progresivo a los aprendizajes disciplinares se debe hacer una transversalización armónica de los ejes temáticos. Hernández Arias 2016 manifiesta que los estudiantes mejoran los niveles de comprensión de textos utilizando la plataforma Edmodo. Montoya, Álvarez y otros 2016 consideran que los niveles de comprensión de textos no solo se deben a la utilización de las TICs, sino también a una forma dinámica e innovadora que acercó a los estudiantes a la lectura. Antecedentes internacionales. Nova, Castillo y otro 2022 analizaron la incidencia que alcanzaron las estrategias en las que los aprendizajes se desarrollan a través de experiencias adecuadas en entornos educativos digitales. Peña Sánchez 2019 concluye que el uso de dispositivos facilita el acceso a la información, generando una interacción dinámica con los formatos audiovisuales. El proyecto de investigación se estima de utilidad en la institución educativa
debido a que despierta la motivación y el interés de los estudiantes para realizar sus tareas investigativas de manera significativa y colaborativa. Aumenta los niveles de comprensión e interpretación de textos científicos y literarios durante la aplicación de pruebas internas y externas. Hay una mayor utilización de los recursos educativos digitales. Por otro lado, busca la formación de ciudadanos competentes con capacidades críticas, reflexivas y tecnológicas. Busca fomentar la motivación del hábito de lectura en los estudiantes a través de la generación de ambientes virtuales colaborativos con estrategias metodológicas, didácticas e innovadoras. Permite integrar las tecnologías a través del uso de los recursos educativos digitales con las prácticas pedagógicas y nuevos estilos de enseñanza que desarrolla el docente en el aula de clases, y permite la reflexión y revisión de las estrategias utilizadas por los actores del proceso de enseñanza y aprendizaje de manera colaborativa en los microcentros de áreas. Objetivos. Objetivo general. Diseñar una propuesta para el mejoramiento de la comprensión lectora mediante el uso de recursos educativos digitales en la institución educativa Antonio Lenis Sucre. Objetivos específicos. Evaluar los niveles de comprensión lectora de los estudiantes del grado sexto utilizando pruebas estandarizadas. Analizar los aspectos pedagógicos y didácticos de los recursos educativos digitales que ayuden a mejorar la comprensión lectora de los estudiantes. Elaborar secuencias didácticas innovadoras donde se utilicen los recursos educativos digitales para mejorar la comprensión lectora de los estudiantes de grado sexto. Identificar acciones que permitan el mejoramiento de la comprensión lectora mediante el uso de recursos educativos digitales en la institución educativa Antonio Lenis. El marco contextual de la institución educativa Antonio Lenis se define como el entorno que identifica situaciones y problemas guiando al investigador hacia la comprensión de condiciones históricas, socioculturales, económicas, políticas y ambientales que ofrecen una visión integral del tema a investigar. Asimismo, nos da un panorama reglamentado por leyes a nivel institucional, una mirada holística de su ubicación y demás componentes, y finalmente los programas que se llevan a cabo. El marco normativo prioriza el cumplimiento de normas internacionales, nacionales, departamentales, municipales e institucionales, donde se destaca la conexión que se realiza en el departamento de Sucre, el compromiso con promover la lectura y la escritura, seguidamente la formación de docentes en recursos TIC. El marco teórico establece una perspectiva argumentativa basada en la comprensión lectora, respaldada por Solé y Casani, y destacando la importancia de la comprensión lectora en tres momentos: antes, durante y después de la lectura, y finalizando con una evaluación a nivel literal, inferencial y crítico por medio de los recursos educativos digitales. El marco contextual destaca la importancia de la comprensión lectora. Asimismo, los recursos educativos digitales como videos, simuladores, plataformas en línea, etc., favorecen el aprendizaje y la actualización de herramientas. Seguidamente, la institución proporciona el espacio adecuado para desarrollar las habilidades del educando a través de diferentes propuestas de mejoramiento durante cada año lectivo con metas definidas y ajustes estratégicos. El enfoque mixto de la investigación permitió combinar lo cualitativo y cuantitativo para obtener una comprensión más completa y organizada del proyecto de investigación, ya que éste se enfoca en aprovechar las fortalezas de ambos aspectos, permitiendo la triangulación de datos para validar y enriquecer los hallazgos. El modelo de investigación-acción pedagógica fue crucial, ya que integra la investigación y la práctica pedagógica de manera colaborativa y realiza una reflexión continua sobre las acciones educativas, permitiendo a los docentes identificar problemas, implementar intervenciones y evaluar su impacto en tiempo real. En este contexto se ha optado por llevar una investigación-acción pedagógica,
la cual implica una fase inicial centrada en diagnosticar el nivel actual de comprensión lectora. Luego se seleccionan recursos educativos digitales y estrategias pedagógicas con el objetivo de potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Durante la fase de implementación se recopilan datos tanto cualitativos como cuantitativos mediante la observación, entrevistas y análisis de prueba de contenido. Finalmente, un seguimiento a largo plazo se lleva a cabo para evaluar el progreso de la comprensión lectora en diferentes momentos, lo que permite realizar ajustes continuos con el fin de optimizar el impacto pedagógico. Dentro de las fases de la intervención pedagógica encontramos las estrategias que se implementaron para la investigación. Fueron la organización de un equipo de trabajo con acompañamiento de docentes expertos, un análisis del diagnóstico, definición de las propuestas y proyectos de investigación, la proposición de objetivos tanto generales como específicos, además la elaboración de recursos educativos digitales como secuencias didácticas, la organización e implementación de las actividades, el diseño del plan de evaluación y la reflexión hermenéutica. Por otra parte, la etapa de intervención fue realizada mediante acciones que promovieron el intercambio de experiencia entre los participantes. Entre ellas tenemos la caracterización de los estudiantes mediante encuestas y pruebas estandarizadas del Ministerio de Educación, la elaboración de recursos innovadores mediante herramientas digitales que se aplicaron a los estudiantes en ambientes digitales y dinámicos, la realización de entrevistas a docentes expertos que brindaron sus aportes para el fortalecimiento y aprovechamiento de los recursos, y se realizó mediante el uso de bitácoras, el registro de acciones, experiencias y actitudes durante el proceso de intervención. También la evaluación de las estrategias de intervención se realizó en 4 momentos. Primero, comparación de los resultados de la prueba diagnóstica y final. Segundo, un análisis de los resultados al final de la intervención y proposición de recomendaciones para futuras investigaciones. Un tercero, con la publicación de resultados y el impacto que se originó en la etapa de planificación e intervención para lograr los objetivos del proyecto. Y por último, cuarto, la valoración del impacto generado por el proyecto. Para hacer la reflexión hermenéutica se realizó una comparación del problema en estudio contra los resultados de la intervención de acción pedagógica y los hallazgos durante la aplicación de diferentes fuentes de información provenientes de los instrumentos aplicados. Las relaciones de los datos cuantitativos y cualitativos encontrados permitieron hacer una reflexión y un análisis que aportó a la obtención de conclusiones y recomendaciones del problema inicial. Lo anterior permitió hacer una triangulación entre los datos, los objetivos y hallazgos del problema de investigación. En cuanto a la población y muestra de los 122 estudiantes de grado sexto, se tomó una muestra calculada de 65 estudiantes con parámetros establecidos, entre ellos Z con 1.6 para un nivel de confianza del 95% y un error estándar del 7%. Para las técnicas de recolección de los datos se utilizaron entrevistas, cuestionarios, retroalimentaciones y comentarios, evaluaciones de resultados y observaciones directas con el propósito de conocer el rendimiento académico, el nivel de participación en la aplicación de las intervenciones, el nivel de satisfacción y la percepción del uso de los recursos educativos digitales en el aula. En cuanto a la valoración de instrumentos por expertos, con los instrumentos aplicados que ya fueron mencionados en la intervención pedagógica, la valoración de instrumentos por los expertos garantizó la objetividad, validez y confiabilidad de los instrumentos para que la información de los datos suministrada por los participantes y la interpretación de los resultados obtenidos garantizaran los objetivos del problema de la investigación. Durante la intervención pedagógica se hizo un análisis de los niveles de comprensión lectora de los estudiantes de la institución educativa Antonio Lenis, grado sexto, utilizando pruebas estandarizadas. Después de realizar ese análisis, se procedió a la intervención pedagógica. Posteriormente, se hizo una evaluación de la intervención y finalmente la reflexión hermenéutica. Los niveles de comprensión lectora de los estudiantes de grado sexto de la institución educativa Antonio Lenis se analizaron teniendo en cuenta
la prueba diagnóstica inicial, evaluar para avanzar, cuadernillo 1 del año 2022 y la prueba final con la aplicación del cuadernillo 2 del año 2023. Cada prueba evaluó la competencia comunicativa en lenguaje desde los 3 niveles de comprensión: el literal, el inferencial y el crítico. Comparando los resultados de los desempeños en la prueba diagnóstica en una escala de 1 a 100, según el número de estudiantes por niveles de desempeño, se evidencia que el 76.9%, correspondiente a 50 estudiantes, alcanzan los niveles inferenciales y crítico, siendo este último donde hay una mayor cantidad concentrada de estudiantes. Al comparar los desempeños por niveles de competencias y el general, se muestra que el nivel literal es donde los estudiantes tienen mayores resultados, con puntuaciones de 70.76 aproximadamente, mientras que en los niveles crítico e inferencial lograron tener desempeños muy similares por debajo del promedio general del grupo. El desempeño promedio general alcanzado por los estudiantes fue de 66 puntos, con una desviación estándar de 18.32. En el punto 2 de intervención pedagógica se realizó una entrevista a docentes con el fin de recoger información sobre la percepción que tienen los docentes del área de lengua castellana sobre las estrategias que utilizan dentro y fuera del aula para fortalecer y mejorar la comprensión lectora con el uso de recursos educativos digitales. Asimismo, se hizo una reunión con los docentes del área de lengua castellana, dándoles a conocer la propuesta que se está realizando del grupo de maestrantes con el tema de mejorar la comprensión lectora a través de los recursos educativos digitales, de lo cual se implementó una página web donde los estudiantes pueden acceder a los recursos que se realizaron con secuencias didácticas y utilizando Genially como recurso educativo digital, como se observa en la foto. La evaluación de la intervención se realizó con 2 pruebas estandarizadas, una prueba inicial y una prueba final después de la implementación de los recursos. Se propuso una hipótesis nula donde se establecía que los desempeños iniciales de la prueba diagnóstica iban a ser iguales a los desempeños de la prueba final. Y se planteó como hipótesis alternativa de que los desempeños de la prueba final iban a ser mayores que los desempeños de la prueba inicial. Si utilizamos a una prueba estandarizada como la TED-Student, donde utilizamos los desempeños de las 2 pruebas, como también las desviaciones estándares de cada una, podemos obtener un TED-Student calculado que nos da un valor de 3.26. Ello implica que este T calculado es mayor que el TED-Student crítico, que es de 1.96, lo que evidencia una diferencia significativa entre los valores, por lo que la prueba de hipótesis inicial se rechaza. Con esto podemos ver que hay un impacto significativo de los recursos con un nivel de significancia del 0.5 y un 95% de confianza. Es decir, que las estrategias pedagógicas utilizadas con el uso de los recursos educativos digitales tienen un impacto eficaz en los desempeños para mejorar la comprensión lectora de los estudiantes. Reflexión hermenéutica. Aquí se tuvo una experiencia significativa en la utilización, en la perspectiva que se tenía de la utilización de los recursos digitales dentro del área de lengua castellana. Asimismo, cómo los docentes pudieron identificar
otra forma de recrear ese contenido en un recurso educativo digital, el cual le proporciona al estudiante desarrollar diferentes habilidades y así mejorar el interés eh, en las lecturas, en otras actividades que ellos puedan también integrar de manera interdisciplinaria. En el proyecto de investigación se tienen en cuenta 3 etapas. Un análisis que tiene en cuenta la aplicación de los instrumentos y procedimientos realizados durante la intervención. Unas conclusiones que colocan a consideración el impacto significativo de los recursos educativos digitales en la enseñanza. Y como tercero, unas recomendaciones que posibilitan el estudio hacia investigaciones futuras que ayudan a mejorar la enseñanza sobre la comprensión lectora. Iniciando con el análisis, hacemos una comparación de los porcentajes de los niveles de desempeño según la prueba diagnóstica y la prueba final. ¿Qué encontramos en estos resultados? Bueno, que hubo una reducción de los porcentajes de los niveles 1 y nivel 2. También se observa que hay un incremento en los niveles 3 y 4, donde vemos que las barras que están de azul representan el 95% aproximadamente de los estudiantes se encuentran en estos niveles. Como puede verse, las barras de azul en los niveles 1 y 2 se han disminuido, pero se han incrementado en este caso los porcentajes en los niveles 3 y 4, logrando evidenciar que la intervención pedagógica pues ha sido exitosa. Por otro lado, cuando se comparan los niveles de comprensión lectora de las pruebas estandarizadas, de los niveles inferencial, crítico y literal en comparación con el desempeño general, se puede observar que hay un aumento, donde el inferencial pasó de 63 a 71, el crítico pasó de 63 a 72, siendo estos dos, diríamos, los niveles donde tuvieron un incremento similar en comparación con los resultados de la prueba inicial. Se sigue destacando el nivel literal dentro de los niveles y vemos que los valores de los desempeños de los niveles de competencia son muy similares a los desempeños obtenidos de manera general. Miren que se obtuvo un porcentaje de 74.77 en la prueba final cuando la inicial fue de 66. Eso evidencia que los niveles mejoran con la implementación de los instrumentos durante la intervención pedagógica. Conclusiones. En las conclusiones se destaca el buen rendimiento académico que tuvieron los estudiantes de grado sexto en el área de lengua castellana a través de la utilización de los recursos educativos digitales. Por ende, también está que se desarrolló las habilidades de cada uno de los estudiantes teniendo en cuenta sus estilos de aprendizaje. Otro aspecto importante fue la inclusión del modelo pedagógico dentro de la propuesta educativa que desarrollamos nosotros los maestrantes. Asimismo, se concluye que los recursos educativos digitales son herramientas efectivas para mejorar los procesos de comprensión lectora. Y finalmente, que el uso de las herramientas TIC bajo los recursos educativos digitales mejoran las prácticas pedagógicas de los docentes en la institución educativa Antonio Lenis. Recomendaciones. Promover en el modelo pedagógico institucional la utilización de los recursos educativos digitales en la enseñanza de la comprensión lectora, expandiendo su uso a las otras áreas del currículo para fomentar la adquisición de habilidades y aprendizajes transversales. Diseñar un plan de formación y capacitación docente
que incentive la elaboración y utilización de recursos educativos digitales para proporcionar estrategias pedagógicas innovadoras y apoyo instruccional que posibiliten las prácticas de aulas. Realizar evaluaciones periódicas que monitoreen los avances de los estudiantes en los niveles de comprensión lectora para ajustar las estrategias pedagógicas en función de los resultados que se obtienen. Fomentar la participación de los padres de familia y demás estamentos de la institución, el fortalecimiento de la práctica de la lectura en casa, con el uso de los recursos educativos digitales y crear entornos educativos digitales favorables para el desarrollo de habilidades lectoras. Adaptar las secuencias didácticas y los recursos educativos digitales teniendo en cuenta las condiciones y necesidades específicas de los estudiantes, como también la planificación curricular que se desarrolla. Promover ante el Consejo Directivo una mayor inversión en ambientes digitales en todos los espacios de la institución para asegurar un acceso adecuado a los recursos educativos digitales desde los dispositivos utilizados en las actividades académicas y transversales. Finalmente, elaborar un mayor número de secuencias didácticas con textos discontinuos, adaptándolos a los diferentes estilos de aprendizajes y temas de interés para los estudiantes. A continuación, las referencias utilizadas en el proyecto de investigación. Muchas gracias.